Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos amigos del primer mes Espírita Mundial. En el día de hoy he sido convocado como espírita argentino a conversar, compartir un tema con ustedes que es de crucial interés e importancia en estos momentos en el mundo, la cuestión del cambio climático. Y para referirme a él, no solamente voy a estar hablando de la cuestión climática, sino también de las crisis contemporáneas que estamos viviendo y el desarrollo sostenible que esta crisis nos está proponiendo. Por lo tanto, el tema inicial de cambio climático va a ser ampliado a aspectos también, aspectos sociales y económicos que considero de importancia para comprender. Y por supuesto, las conclusiones espíritas que deben ser tenidas en cuenta también como espíritas que somos. Es por ello que nos vamos a referir en forma sucinta, rápida, a esta cuestión, y rápidamente vamos a desarrollar el tema. La pandemia, que es lo primero que nos está tocando a todos desde hace ya 2 años y medio, en nuestros hogares, en nuestro mundo, en nuestras ciudades, en nuestra región, genera en nosotros una situación de estrés, una situación de mucho dolor, ¿no es cierto? Y también de perturbación a nuestro status quo, a nuestra modalidad normal de vida, a nuestra forma de relacionarnos, a nuestra forma de viajar, a nuestra forma de vivir. Y es por ello que es uno de los temas que nos atraviesa horizontalmente y debemos, comprender como espíritas para qué viene a nuestras vidas. Como aporte del Congreso de CEPA llevado a cabo, que es la Asociación Espírita Internacional, CEPA, que se ha organizado en octubre de 2021, hemos sacado algunas conclusiones muy interesantes. Los postulados espiritistas no admiten que este fenómeno provocado por el COVID y que ya ha cobrado millones de vidas, sea interpretado como un castigo de Dios. Mucho menos que esté justificado sobre la base de la reencarnación o la ley de causas y efectos. Estas experiencias brindan al ser humano el aprendizaje y la oportunidad de ejercitar su inteligencia, la capacidad de resignación y desarrollar sentimientos de abnegación y amor al prójimo. Entendemos entonces que la pandemia o el COVID que estamos atravesando genera en nosotros reflexiones adicionales que como espíritas debemos realizar. Y por supuesto también comprender que es la acción de la ley de progreso que está actuando sobre la humanidad para que podamos entre todos concebir un mundo mejor, más justo, más equitativo y más armónico entre las fuerzas económicas, sociales y ambientales que se juegan día a día. Tenemos que hablar de pandemia y entonces decimos que el fenómeno de la pandemia plantea consecuencias a nivel individual y social y desafíos que requieren un nivel de adaptación y toma de decisiones impostergables para el futuro de la humanidad. Y aquí algunos de ellos, como las decisiones sobre reducción de brechas económicas, una nueva visión del ser encarnado respecto de los derechos básicos y universales, una transformación política universal basada en la cooperación internacional, más allá de la identidad y la cultura de cada nación, que plantee un nuevo orden social, tomando conciencia de nuestra verdadera esencia espiritual. Esta crisis o trauma que estamos atravesando nos genera también algunas reflexiones. Estar en crisis es estar cambiando, es estar mudando, es estar transformándonos. Es la manifestación de la ley de progreso universal. Es un proceso global que nos atraviesa a todos por igual, nos sentimos vulnerables y despojados. Kardec, en la pregunta de los espíritus, en la 783, en el libro de los espíritus, plantea esta cuestión al mundo de los espíritus, y el mundo espiritual dice que en algunas ocasiones es necesario una situación dolorosa, una situación conmovente, planetaria, para que se produzca un avance. Esto es equivalente a una guerra mundial, equivalente a un cataclismo, equivalente a situaciones de zozobra, o a situaciones que viven normalmente los migrantes, ¿no es cierto?, en masa, o
a partir de una guerra. El desafío entonces es generar una nueva escala de valores, una resonancia entre situaciones traumáticas individuales y colectivas. Esto sin duda también se explica en que cuando pasamos por una situación de dolor, una situación de prueba, nos produce no solamente una reverberación a nivel particular, personal, sino también a nivel social. Y estos traumas, los especialistas hablan de que hay traumas colectivos que quedan resonando en el consciente, en el subconsciente, y que en algún momento aparecen en el inconsciente. Y cuando aparece un trauma como como esta pandemia, traemos desde el subconsciente, traemos situaciones traumáticas individuales que están reverberando y se están reflejando en este trauma colectivo. Por lo tanto, los miedos, los pensamientos negativos, las malas sensaciones, todo esto aparece y está también de alguna forma transformándose, flota y también se transforma en algo, por lo menos desde la conciencia, más positivo y más llevadero, como para poder trabajarlo a nivel de la conciencia. Resonancia, entonces la incorporación en esta forma de pensar de la multidimensionalidad de los problemas, de la cuestión espiritual, agregada a las cuestiones ambientales y a las cuestiones económicas y sociales, la cuestión de la solidaridad como un eje fundamental para la comprensión del otro, como para la validación de nuestro conocimiento en la práctica, la sostenibilidad de todas las decisiones que vayamos tomando, como para que este mundo pueda en el futuro ser sustentable, ser de alguna manera recibido por nuestros hijos y nietos, por las generaciones que nos van a seguir en forma adecuada para no destruir la calidad de vida de ellos en el futuro. La responsabilidad nuestra y de las generaciones que nos preceden y nos siguen, y la creatividad para solucionar los problemas. Afrontar la crisis con generosidad, con altruismo, con los valores básicos del espíritu, la empatía, la valoración y la humildad también, para entender que estamos dentro de un proceso general de evolución. El cambio climático y la pandemia. El cambio climático nos trae, ¿no es cierto?, efectos de la pandemia sobre el ambiente, ¿no? Esto lo hemos visto durante mucho tiempo, cómo las ciudades despobladas recuperaban sus hábitats, recuperaban sus animales, recuperaban su flora y su fauna. Debido a que el hombre arrasa e interviene en todos los ambientes, genera un efecto de disturbación, un efecto de destrucción de la naturaleza, y esta acción genera también una pérdida de biodiversidad en el planeta. Esto entonces debemos, de alguna manera, esta pandemia nos trajo a colación esta visión de las ciudades vueltas a poblar por animales y plantas, y esto también hay que repensarlo, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué queremos de este mundo que nos da cobijo, que nos da la posibilidad de regenerarnos, la posibilidad de reencarnar, la posibilidad de volver a este planeta en innumerables encarnaciones y poder hacer nuestro desarrollo espiritual? Debemos cuidar ese ambiente, debemos cuidar este planeta. Las decisiones con efecto a mediano y largo plazo que vamos tomando, que nos afectan a nosotros y a las generaciones que nos siguen. En esto también quiero nombrar a un estudioso, Thomas Piketty, un economista y profesor de las universidades más importantes del mundo, que habla del capital e ideología en el año 2019, en su libro Capital e Ideología, habla de la aceleración de la transición hacia otro modelo económico, más equitativo y más sustentable, la necesidad de repensarnos en los modelos económicos, en los modelos sociales, en los sistemas que nos rigen, en las democracias, y poder como espíritas también ponernos a prueba en esta nueva forma de pensar, en esta nueva forma de sentir y en estas cuestiones que son obviamente generales para toda la humanidad. También el aporte de Manuel Porteiro
como fundador de la sociología espírita, realmente hace un aporte muy importante, este pensador argentino, ya a principios del siglo XX, con respecto a los derechos humanos y a la defensa de los derechos humanos. La decisión del cambio no es un problema técnico, sino que es una cuestión política e ideológica. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos debemos intervenir, si es posible, en las cuestiones políticas de nuestra región, de nuestra zona, y poder generar un cambio también en los gobernantes. Los gobernantes responden, obviamente, a quien lo elige, y debemos ser nosotros muy responsables en la votación para llegar a elegir personas adecuadas, idóneas para este proceso de transformación mundial que estamos viviendo. También se propone la tributación por contaminación. Esto produce que las empresas o los organismos que contaminan paguen un impuesto por contaminar y no sea gratis. Un impuesto progresivo a la riqueza, sobre capital acumulado, sobre las megafortunas, no sobre los ingresos, y esto también podría generar una mejor distribución de la riqueza. Debemos atender la cuestión de las migraciones masivas y la desigualdad como hitos importantes en este momento de la humanidad. Y aquí entonces haríamos foco en la desigualdad que no es más que la concentración de la riqueza y la pobreza extrema dentro de la población mundial. Vemos que pocos concentran la riqueza mundial. Existen estudios que hablan de que en un solo avión podríamos concentrar entre 300 personas la mitad de la riqueza del mundo. Hay vientos de cambio. Esos son, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, los movimientos pro-migratorios que surgen en todos los países, la igualdad de derechos que se está promoviendo desde Naciones Unidas y también desde otros organismos, el empoderamiento de las mujeres o de las personas con menores posibilidades, y la inclusión también de lo diferente, de las personas que no tienen las mismas capacidades, las donaciones voluntarias, tanto de ricos como de personas o ONGs, hacia causas generales y causas de mejora del mundo. El movimiento Giving Pledge en Estados Unidos, también de dar, también como decíamos, dádivas o dar un aporte, ¿no es cierto?, para causas justas. Los efectos de la pandemia global, ¿no es cierto?, que también están produciendo en todos un repensarnos como sociedades y como personas, como organismos, como repúblicas, y también como instituciones espíritas. El impacto en grupos vulnerables, donde vemos a través de la media y gracias al internet estamos mucho más interconectados y conscientes del impacto negativo que tiene la pandemia, que tienen los cataclismos y que tienen también las crisis o los cambios climáticos. También la cuestión de la necesidad de un debate, de intercambio de ideas para la co-construcción de un mundo mejor. Estamos conscientes que estamos en tiempos maduros para los cambios, el desbalance extremo entre lo social económico y el impacto ambiental, la puesta en práctica del conocimiento espírita que nos lleva también a un rebalanceo de esas fuerzas y a una redistribución de la riqueza y del bienestar, la necesidad de mayor justicia social, de igualdad, de libertad, de solidaridad, transparencia, generosidad, altruismo, respeto de los derechos humanos. La UNESCO también propone en Educación 2030 que cambiemos las mentalidades y no el clima, ¿no? Ellos proponen que la educación proporciona las competencias que la gente necesita para prosperar en la nueva economía sostenible, trabajando en ámbitos como las energías renovables, la agricultura inteligente, la rehabilitación de los bosques, el diseño de ciudades eficientes, en el uso tanto de los recursos como de la gestión, y la gestión racional de los ecosistemas sanos. Nuestro aporte como espíritas entonces deberá ser y centrado en un compromiso con la realidad, con lo que nos está pasando. Debemos ser creadores de puentes entre distintas facciones, no generar grietas, sino
puentes, pacificadores o denunciantes de situaciones problemáticas, conciliadores de posturas, sanadores de los conflictos y de los conflictos entre personas u organismos, auditores de justicia para que esto se produzca la justicia en ámbitos donde la justicia normalmente no llega, o cuando no llega la visión estatal, llegar nosotros con una visión amplia y universal. Debemos ser dadores de armonía y bienestar, difusores del conocimiento, educadores ambientales, iniciadores del proceso de transformación social, revisando las posturas personales también en todos los ámbitos, tanto en nuestra economía, en las finanzas, en el sistema tributario, en la representación política, en los sistemas de justicia, en las ONG que participamos, en las instituciones espíritas en las cuales trabajamos, en nuestra familia y, por qué no, también en nuestro trabajo y en nuestras empresas. Nuestro aporte entonces deberá ser hacia la sensibilidad social, la inclusión del más vulnerable, reconocer al otro como parte del todo. El otro también me representa, el otro también hace que yo me pueda reconocer en él y lo incluya. Reconocer la necesidad de las otras personas, de otras ideas, de otros aportes, integrarme, superar nuestro egoísmo, conmovernos y movilizarnos por las causas justas, incluir al ambiente, a los animales, vegetales y los minerales en nuestra valoración. Entender el reclamo de nuestro planeta a través de cataclismos, de las pérdidas de diversidad, del calentamiento global, de la contaminación, de la disminución de superficies cultivables, de esta pandemia. Entender el mensaje que nos está transmitiendo este mundo y esta realidad. Y nos preguntamos así, ¿cómo nos vemos? ¿Estamos abiertos a otras ideas? ¿Aprovechamos este tiempo de pandemia para repensarnos? ¿Pusimos en duda nuestras convicciones y nuestras prioridades? ¿Nos cuidamos a los demás? ¿Cuidamos nuestro ambiente? ¿Cuidamos nuestro ambiente personal? No solamente el físico, sino también el espiritual. ¿Qué huella dejamos en los demás? ¿Qué huella de carbono dejamos? Pero también qué huella humana, qué huella espiritual estamos dejando en las personas que nos asisten, con las cuales nos interrelacionamos. ¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos siendo solidarios? Y en el planeta, ¿estamos dejando una buena huella? ¿Estamos dispuestos a ser factores de cambio? Bien, amigos, esto es un breve repaso de los temas importantes a tener en cuenta. Espero que les haya servido y espero compartir con vosotros a través de este primer mes Espírita Mundial. De corazón, muchas gracias y hasta siempre.